Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. ingeniero, buenas tardes. Envíen por favor al WhatsApp las diapositivas para la exposición de hoy, mientras tomo lista. Anzules, Arellano, Burbano, Cambi, Presente. Castro, Presente. Chávez, Cordero, Presente. Presente, mister. ¿quién llegó? Yo, Chávez, mister, presente. Correa, Kulki, Presente, Correa. Eugenio, Presente. Flores, Presente. García, Buenas tardes, profe, presente. buenas tardes, Gómez, Presente, profe. Guzmán, Hernández, Presente. Jiwin, Me Macao, dijo que se iba a vacunar, profesor. Mi compañero Ibi. Presente, Macao. ok, Montiel, Presente, profesor. Morales, Presente. Moreno, pero Morejón es que Morejón, Ochoa, Presente. Presente. Onofre, Presente. Paredes, Presente. Pico, Rodríguez, Doris Rodríguez, Jocelyn Rodríguez levantó la mano. Rodríguez Anderson, Ronquillo, Presente. Salvatierra, Presente. Sánchez, Presente. Santillán, Presente, ingeniero. Silva, Solís, Presente, Solís. Tinoco, Presente. Vallejo, Presente. Vivas, Jumla, Vallejo presente, profe. Ah, ya. Presente, profe. Zurita. Bien, ¿quién no fue nombrado, por favor? Burbano, profe, reciben 3 buenas tardes. Urbano, y aquí más. Gracias. ¿Hay más? Perfecto. Veamos las diapositivas en el WhatsApp.
Bien, tenemos, ya han enviado, chévere. Tenemos grupo 3, grupo 2, grupo 1, grupo 4. Acá hay uno que no he puesto, grupo 6, grupo 6, grupo 7. Listo. Bien, Colqui, Montiel y Tinoco. A la reja. Muy buenas tardes, somos el grupo número 7, conformado por Kulki Alexander Montiel y mi persona. Voy a hablar sobre la ecología social. La ecología social es una disciplina académica que estudia las relaciones entre las personas y su entorno, a menudo la interdependencia de personas, colectivos e instituciones. También conocida como ecoanarquismo, la ecología social es una corriente filosófica y política que bebe del ecologismo y del anarquismo. Su padre, el estadounidense Murray Bookchin, en 1921-2006, uno de los pioneros del movimiento ecologista, sentó sus bases desde un enfoque crítico que se contraponía al ambientalismo, con el objetivo de encontrar solución a los problemas contemporáneos que provoca la dominación del ser humano dentro del actual esquema capitalista. Doble crisis social y del planeta. La ecología social aboga por un enfoque humanista del medio ambiente desde un punto de vista alternativo al de la época, que separaba los problemas ambientales de los sociales, propio de los años 60 y 70, aunque hoy en día las cosas tampoco han cambiado demasiado. Siguiente diapositiva, por favor. La ecología social, principios y valores de la ecología social. Se caracteriza por presentar desde un punto de vista humanista el medio ambiente. Este enfoque evolucionó a lo largo de las décadas y por eso hoy en día es común que nos hablen de ecologismo, responsabilidad medioambiental, enfoques verdes o equilibrio planetario, entre otros conceptos relacionados. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, mi compañero Ender Montiel. Buenas tardes, mi nombre es Ender Montiel y yo les voy a hablar un poco acerca de la alternabilidad, fundamento de una democracia pluralista. Eh, Establece que estos sectores políticos tienen derecho a participar en un proceso electoral con las mismas oportunidades para todos, de forma libre, en igualdad de condiciones, en un entorno de paz y de respeto. Al ser la alternabilidad un mecanismo de expresión de la pluralidad social y política, es fundamental respetarla. Su irrespeto genera la negación de la democracia, es decir,
La democracia pierde razón de existir, pudiendo dar paso a formas de gobiernos dictatoriales. La mejor forma de cuidar la alternabilidad es la voluntad del pueblo en las elecciones, quien premia o castiga con su voto. En el Ecuador coexisten diversos partidos políticos, unos llamados de derecha, otros de izquierda y otros que se califican a sí mismos del centro. Sus representantes han participado de forma libre en contiendas electorales con sus propuestas de gobiernos que reflejan los intereses de las clases sociales, las que pertenecen y sus ideales de cómo debe funcionar el Estado, plasmado así el pluralismo social y político del país. La alternabilidad es un principio básico de la democracia que impide que los gobernantes se eternicen en el poder y limita la personalización de estos. El recambio de los gobernantes permite que ideas nuevas y frescas se pongan en escena para dirigir el rumbo del país. Dentro de propuestas distintas a las del grupo de gobierno, aunque también es legítimo que puedan estar en la misma línea ideológica del gobierno de turno, pero impulsada por un líder diferente. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de la despersonalización del poder. Describe la posibilidad de permitir una pacífica alternancia en los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. Su protocolo es la ceremonia, entregas simbólicas, juramento presidencial y toma del poder. La alternancia no se encuentra dentro de los elementos constitutivos del Estado. No significa que haya desaparecido del régimen democrático ecuatoriano. Más bien fue acogido dentro de los derechos de participación, en virtud que la presencia de esta es el resultado del ejercicio de tal derecho constitucional al elegir. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Macao, Yiwin, Sánchez, Cordero y Hernández. Profe, pero sí puedo estar con la cámara apagada, es que estoy teniendo problemas de internet y creo que con la cámara sale peor. Sí, sí, sí. Ya, bueno, buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema es la economía, la ecología, perdón. Me sigo para la diapositiva anterior, un ratito. Nuestro grupo conformado por Justin Macao, Emanuel Yiwin, Sara Sánchez, Estefanía Hernández y mi persona, María Fernanda Cordero. Nuestro tema, la ecología social, la alternabilidad, lo que es el fundamento de una democracia pluralista y principio de la despersonalización del poder. La siguiente. La ecología social es una disciplina académica que estudia las relaciones entre las personas y su entorno. A menudo, la interdependencia de personas, colectivos e instituciones biológica, la ecología humana, la teoría de sistemas y la psicología ecológica, la ecología social adopta una perspectiva amplia e interdisciplinaria que presta mayor atención a los contextos sociales, psicológicos, institucionales y culturales de las relaciones entre las personas y el medio ambiente que las versiones anteriores de Humanos Ecología. El concepto se ha empleado para estudiar una amplia gama de problemas y políticas sociales dentro de las ciencias sociales y del comportamiento. Siguiente. Siguiente diapositiva. A ver. El término ecología social también puede aludir a la socioecología, que más que estudiar la interdependencia entre individuos, grupos e instituciones, es el estudio científico de cómo la estructura y la organización social están influenciadas por el entorno de un organismo. La socioecología está relacionada principalmente con la antropología, la geografía, la sociología y la ecología. Específicamente, el término se usa en ecología humana, el estudio de la interacción entre los humanos y su entorno. La ecología social es un concepto relacionado
con algo tan interesante y necesario en la sociedad como es el espíritu crítico y la denuncia. Una demostración de lo importante que es pensar la realidad y apostar por la utopía como meta a la que siempre hay que tender. También conocida como ecoanarquismo, la ecología social es una corriente filosófica y política que bebe del ecologismo y del anarquismo. Su padre, el estadounidense Murray Bookchin, 1921-2006, uno de los pioneros del movimiento ecologista, sentó sus bases desde un enfoque crítico que se contraponía al ambientalismo, con el enfoque a la dominación del ser humano dentro del actual esquema capitalista. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Siguiente diapositivo, por favor. Historia. Son diversos los aportes que contribuyeron a la aparición de la ecología social. Entre ellos, es la anterior diapositiva, profesor. Gracias. Son diversos los aportes que contribuyeron a la aparición de la ecología social. Entre ellos los estudios acerca de la ecología urbana, presentados por la Escuela de Chicago. La ecología urbana se centraba en los estudios de los habitantes de la ciudad en torno a la convivencia en el espacio, los modos de organización y su relación con el medio ambiente. Otra perspectiva que contribuyó al desarrollo de la ecología social fue desde la sociología, la cual concebía a la ecología social como un enfoque centrado en el hombre y la manera en que es afectado por su medio ambiente. La conocida antropología ecológica realizó un aporte interesante que consistió en explicar la relación existente entre las condiciones del medio ambiente y la cultura. Una rama de la psicología denominada psicología, ecología o ambiental se inclinó por el estudio del hombre desde el punto de vista de la relación entre el comportamiento y el medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Objetivo del estudio. La ecología social tiene como objeto de estudio al hombre, enfocándose desde la perspectiva de sus relaciones con el medio ambiente y en cómo este agente externo le puede afectar. Murray, en referencia a la ecología social, tomaba en cuenta a los elementos provenientes de acciones humanas que pueden provocar un desequilibrio en el medio ambiente. Estos pueden reflejarse en conductas propias de las crisis de valores o de la falta de conciencia hacia el cuidado del medio ambiente, a modo de prevención, de preservación de las especies en general. El comportamiento del hombre, en la medida en que produce daños al ecosistema del que depende para mantener la vida de muchas especies o de él mismo, es considerado en parte un reflejo de una crisis social. Los desequilibrios provocados al medio ambiente al mismo tiempo desencadenan problemáticas en el ecosistema que a fin de cuentas afectan de manera negativa al hombre. En esta base a esta temática se centra el estudio de la ecología social, la cual se interesa por preservar la vida de los humanos, pero también de todas las las relaciones del comportamiento del medio ambiente. Gracias. Finalidad. La ecología social ha enfocado sus esfuerzos en estudios científicos que permiten controlar los desequilibrios que se manifiesten en el ecosistema, con la finalidad de preservar la vida. Aunque es una disciplina centrada en el hombre y en los efectos que pueda percibir del ambiente, la ecología evolutiva persigue la preservación de la vida de todas las especies sin distinción. Siguiente, profe. La alternabilidad. Se puede aplicar la alternabilidad si el actual presidente se presenta a las elecciones generales y es electo para el siguiente periodo. Hay alternabilidad
porque es un periodo siguiente, habiendo concluido el anterior. Principio de alternabilidad. La alternabilidad es la posibilidad real de los que gobernantes cambien periódicamente mediante mecanismos legales, principalmente electorales, a fin de que determinados partidos o personas no se perpetúen en el poder, lo cual es por esencia antidemocrático. Este rasgo es expresión concreta de la llamada pluralidad y supone la existencia de partidos políticos con diferentes doctrinas ideológicas que aspiran al poder y que generalmente se alternan en su ejercicio, según lo determina el pueblo mediante las elecciones periódicas. La alternabilidad no debe confundirse con el bipartidismo, que de hecho es una aberración del sistema democrático. Gracias. ¿Quién sigue? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buenas tardes. Base de gobierno. La base ideológica para la democracia pluralista es la teoría del institucionalismo. En esta teoría se reemplaza la tradicional noción de la separación de poderes. En lugar de tener poderes separados como la separación de la Iglesia y el Estado, los exponentes de la democracia pluralista proponen que las instituciones como Iglesia, uniones, grupos políticos, grupos de interés especial, etcétera, tengan una influencia directa y se involucren en hacer e implementar la política pública. La teoría de la democracia pluralista surge en dos factores. El primer factor es el sistema político que crece y se hace más complejo bajo la influencia del capitalismo moderno. Y el segundo factor es la división incrementada entre las clases económicas. Las teorías de la democracia pluralista argumentan que si se deja sin gobierno y sin control, la democracia degenera en la plutocracia, disculpen. La plutocracia sucede cuando solamente las personas o grupos ricos y pues tienen influencia sobre el gobierno y la política. Para poder preservar la democracia, la naturaleza universal de la democracia, los teóricos argumentan que el poder tiene que ser compartido entre diversos grupos con diversos intereses y agendas. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, profesor. Principio de la despersonalización del poder. El que una persona, partido o proyecto político persista en el poder atrae peligros. Uno es que permite concentrar de forma paulatina el control de las instituciones y funciones del Estado, lo que implica a su vez el riesgo de que sean utilizadas para beneficio propio. Por ejemplo, para ocultar los casos de mal uso de fondos y bienes públicos, sobornos, funciones del Estado, lo que implica a su vez el riesgo de que sean utilizados para beneficio propio. En la Constitución del Ecuador 2008, la alternabilidad de los funcionarios se reconoce como un valor máximo de la democracia. De hecho, es una exigencia para la conformación de las organizaciones sociales, los consejos de igualdad, pero ya no para las autoridades de elección popular. Las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, con una mayoría oficialista, dieron paso a la reelección indefinida y esta regirá desde el siguiente 24 de mayo del 2017, creando así el caldo de cultivo para cualquier gobierno, independiente de su tendencia política, puede inquietarse. Gracias.
Joel Cami, Lady Vallejo, John Yumbla, Brittany Eugenio y Mauricio Gómez. Buenas tardes, mi grupo es el grupo número 1. Yo voy a comenzar con la exposición dando lo que es la ecología social. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. La ecología social es un concepto relacionado con algo tan interesante y necesario en la sociedad como es el espíritu crítico y la denuncia, una demostración de lo importante que es pensar la realidad y apostar por la utopía como meta a la que siempre hay que tender. Esto también es conocida como una ecoanarquismo. La ecología social es una corriente filosófica y política que debe del ecologismo y del anarquismo. Su padre, el estadounidense Murray Boutkin, nacido en 1921 y muerto en 2006, uno de los pioneros del movimiento ecologista, sentó sus bases desde un enfoque crítico que se contraponía al ambientalismo como objetivo para encontrar una solución a los problemas contemporáneos. Gracias, mi compañero. Buenas tardes. Yo les hablaré en qué consiste el ecologismo social. Bueno, actualmente existe un consenso generalizado sobre la necesidad de replantear el modelo de consumo masivo de nuestras sociedades. Bueno, no hacerlo implicaría poner en riesgo el equilibrio planetario y al mismo tiempo nuestra supervivencia como especie humana. Es urgente empezar a tomar medidas al respecto, porque si no, nuestro mundo se acabará después de todo lo que hemos hecho, todos los peligros que andan en la naturaleza y todo lo que hemos hecho y así se va a, a deteriorar más la naturaleza. De hecho, en común se hable de modelos como el comercio justo, el cual no solo se caracteriza por fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente, sino que además contribuye al desarrollo social y económico de los entornos en el mundo. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, voy a hablar sobre la alternabilidad, fundamento de una democracia pluralista. El principio de la alternabilidad establece que estos sectores políticos tienen derecho a participar en un proceso electoral con las mismas oportunidades para todos, de forma libre, en igualdad de condiciones, en un entorno de paz y respeto. La alternabilidad y la democracia es un principio básico de la democracia, como que impide que los gobernantes se eternicen en el poder y limitan la personalización de estos. El recambio de los gobernantes permiten que ideas nuevas, frescas, se pongan en escenas para dirigir el rumbo al país. Gracias. Buenas tardes. A continuación yo les voy a hablar sobre el principio de la despersonalización del poder. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos lo que es en la sociedad. En la sociedad se construyeron relaciones humanas. Algunas de ellas son analógicas, por lo cual, de no existir algún tipo de control, estas podrían provocar la autodestrucción de esa sociedad. La instancia que regula la sociedad que a su vez es administrado por un gobierno. ¿Qué es el poder? El poder es una facultad, habilidad o capacidad de ejecutar algo. En el caso del gobierno de un país, es la facultad que le otorga el pueblo a los mandantes, para que en representación cumplir con un plan manifiesto, asignándole la autoridad de controlar y dirigir y asumiendo la condición de obedecer, respetar y colaborar. Gracias. A continuación, mi compañero. El mandatario. El trabajo del mandatario, una vez electo,
es implementar su plan de gobierno junto con un equipo de trabajo de su confianza. El gobernante se convierte en el primer servidor público, junto con su equipo de gobierno. De ahí que sus acciones deben ceñirse estrictamente a su plan de trabajo. El pueblo debe de vigilar que así sea. La despersonalización. Un poder personalizado implica que la voluntad del jefe es la que cumple, con la base en sus consideraciones, intereses o deseos. En democracia, quien ostenta el poder debe pensar y actuar por el bien común. Por lo tanto, se debe despersonalizar el poder. Gracias. Bien, bueno, acá vamos a ver un poco el resumen. De ecología, alternabilidad y principio de despersonalización del poder. La ecología social es el estudio de los sistemas humanos en interacción con sus sistemas ambientales. Hace unos 30 años no se hablaba de la parte ecológica como ahora. Hace unos 20 años tampoco, apenas hace 20 años se hablaba, me acuerdo tanto en el 2000, 2001 se hablaba del calentamiento global, eso se empezó a hablar en los años 90, pero era algo que se culpaba a las emisiones de dióxido de carbono, y también se habló de la capa de ozono, se culpaba a los aerosoles, y por eso pues mucho, y la economía cambió, la producción de algunos artículos cambiaron de aerosol a, por ejemplo, los desodorantes, a bambolita o a barra, para preservar el cuidado de la capa de ozono, que no se agrande más el hueco que tenía la capa. Pero años han pasado y ahora vemos que el calentamiento global es real y que cada vez se notan más los signos de que el planeta se ha visto afectado por el calentamiento y por la contaminación del hombre, por la acción del hombre. Entonces la ecología social va a estudiar los sistemas humanos en interacción con el ambiente. Es que nosotros no podemos quitarnos la interacción con la naturaleza. La naturaleza sí puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. Vivimos con y de y para la naturaleza. Entonces, debemos estudiar y analizar la forma en que vamos a cuidar y a salvar el planeta. Y en este sentido engloba unos sistemas que otros. El sistema ambiental correspondiente distingue entre sus sistemas, el humano, el construido y el natural. Según Buchin, en 1986, o sea, hace más de 30 años, decía que la ecología social es una disciplina que permite estudiar los problemas creados por las crisis sociales, ambientales, donde se da igual valor a la crítica, a la construcción, a la teoría y a la práctica. Yo iría más allá, o lo simplificaría como que es la disciplina que estudia los problemas creados por el hombre a su entorno. Porque es realmente el hombre que ha creado los problemas, o ha creado y agravado los problemas que tiene ahorita el medio ambiente. Siguiendo con esta perspectiva, la ecología social puede caracterizarse por 3 dimensiones. Primero, una tarea de investigación científica. Hay muchos temas de investigación que se están realizando para este tema. Segundo, la tarea incluye toda una acción y promoción. Y finalmente, la investigación como práctica. Se habla mucho ahora de la parte ambiental. Las empresas por fin han tomado acciones ambientales. Hace unos 20, bueno, hace unos 30 años, estaba pequeño, más, hace unos 40 años, estaba pequeño, tengo 47, yo veía que nos daban la leche en botellas, y luego cambiaron la leche en botella a leche en funda plástica y Tetra Pak, como es actualmente. Entonces, se cambió por una lógica, me imagino, comercial y económica, pero afecta el reciclaje de eso, afecta el plástico. Ahora la funda, hace 30 años también, las compras, una se las llevaba en fundas de papel.
Luego se hizo de plástico, ahora todo el mundo usa fundas de plástico. Y lo peor es que tú, cuando haces una compra, te llevas 5, 6, 7, 8 fundas de plástico, porque pones 2, 3 cositas en una funda. Por lo menos las reutilizas para basura, pero no siempre se hace. A veces se la bota. En cambio, si tú llevaras como algunos, gracias a Dios, algunos centros comerciales, algunos comisariatos, ya promocionan que la gente compre en una sola funda, una funda grande de tela o de un material reciclable, en donde tú puedas evitar consumir tanta funda. También mi comisario, Supermaxi, lo que fue, Supermaxi en algún momento creó unas fundas que eran biodegradables, eran menos contaminantes. Les puso hasta color, ¿no? Para ayudar al reciclaje. En todo caso, ya se ven mucho más incentivos, mucho más iniciativas de parte de la empresa a tratar de reducir el consumo de artículos que son contaminantes, ¿no? Recuerden que en ecología debería haber las 3R, hay las 3R, de reducir, reciclar y reusar, si no me equivoco. En donde, ¿qué es lo que busca? Bueno, reducir el consumo de plástico, por ejemplo, que es más contaminante. Así vemos que, por ejemplo, Suyan Coffee ya tiene sorbetes que no son de plástico, sino sorbetes de un material como cartón reciclable, biodegradable. Entonces eso ayuda al cuidado del ambiente y así muchas empresas están en esa onda. Y reciclar y reutilizar pues es darle un nuevo uso a las cosas, y reciclar es algo que ya estaba botado o estaba por botarse o desecharse o desechado, darle una nueva actividad o una nueva o diferente actividad. Esa es la idea. Se caracteriza por presentar desde el punto de vista humanista y medio ambiente. Ese enfoque evolucionó a lo largo de las décadas y como hoy día es muy común que hablen del ecologismo, responsabilidad medioambiental. Usted ve que ahora se ha popularizado mucho hablar de ecología, hablar de responsabilidad medioambiental, hablar de enfoques verdes, hablar de equilibrio planetario. Y es más, precisamente por eso ustedes reciben una materia llamada ecología. Precisamente porque esa materia es dentro de todo proyecto, y mucho más si tenemos proyectos tecnológicos, debe haber un enfoque medioambiental, un proyecto del impacto medioambiental que va a tener el producto o que va a tener el proyecto. Entonces con eso es importante y se torna mucho más valedera que tengan esa materia dentro de su currículum, dentro de su formación. Bien, la alternabilidad como un fundamento democrático pluralista. Es un principio ideológico que considera la división de la sociedad en diversos grupos sociales con ideas e intereses diferentes como una fortaleza y no como una debilidad. Los defensores de este principio creen que la sociedad debería tener muchos centros de poder y que gracias a su compromiso y consenso, la política debería ser reflejada por los intereses y valores de grupos diferentes. Es como sea posible, pero es una utopía. Ya en la práctica, la alternabilidad supuestamente es de que nadie se pueda perenizar en el poder. Pero en la práctica lo que se usa es a conveniencia. Vemos que partidos políticos de derecha, que son los que más promueven la supuesta alternabilidad, se mantienen 10, 15, 20, 30 años en el poder y quieren seguir en el poder, tanto en el municipio, tanto como en la prefectura, tanto como en el gobierno, tanto como en un sector del gobierno, como en una región. Y en los mismos partidos políticos vemos que no hay alternabilidad porque es un mismo cacique. Usted ve que es un mismo cacique la lista A, la lista B, la lista C, la lista D. Revisen las listas. Solo como ejemplo, Lucio Gutiérrez es el que maneja Sociedad Patriótica desde el 2001 que fue creada, o sea, hace 20 años. Y es el mismo. El hermano también. Y son los mismos candidatos. Y así mismo, no quiero nombrar, pero rayaríamos a todas las otras listas. Todas las otras listas también hay un jefe, un cacique. Y no hay alternabilidad. No es que cambia ideas nuevas. Que ideas nuevas, que no, es el mismo, la misma ideología y es el mismo cacique en todos los partidos. Entonces se pide alternabilidad cuando conviene porque quiero ganarle. Porque alguien que ha hecho bien las cosas es reelegido. Y como es reelegido, no le puedo ganar. Entonces, si lo obligo a la alternatividad, por la supuesta alternabilidad, logro ganar.
O sea, se usa como arma política. A opinión personal, si hay un candidato o ya un presidente, vicepresidente o alcalde o asambleísta hacen bien las cosas, son productivos para el país, deben presentarse, no se les puede prohibir presentarse. Deben presentarse y si el pueblo lo elige, lo elige. Ese es el derecho del pueblo. El bloquear por la supuesta alternabilidad, bloquear que un presidente se vuelva a lanzar, porque no, porque es que se va a hacer dictador, no es porque se va a hacer, se aferra al poder. Es el pueblo que decide. Si el pueblo no quiere tenerlo, se va. Por esa supuesta alternabilidad tuvimos a Lenín Moreno, que no siguió con el socialismo, se viró al neoliberalismo, aplicó neoliberalismo y no hizo obras. Y desde hace 4 años, 3 meses, no tenemos escuelas, no tenemos más hospitales, no tenemos más carreteras, no tenemos más aeropuertos. No hay obras. No hay obras en 4 años, 3 meses. Estábamos acostumbrados a que haya cada día una obra, haya otra escuela del milenio, otra escuela del siglo XXI, otro hospital, otra carretera construida, otro paso de desnivel, otro aeropuerto. Estábamos acostumbrados a eso. Pero desde hace 4 años, 3 meses, por esa supuesta alternabilidad, no tenemos obras. Entonces, ¿qué estamos? O sea, estamos mal utilizando un concepto que en teoría es muy bonito. Ah, sí, porque hay que cambiar, es que hay que tener más buenas ideas para que no se pernicen el poder. Pero usted vaya a ver que hay partidos políticos pernizados en los poderes, en las prefecturas, en los municipios. Hay gente prenizada en el COE ahorita que estamos hablando de las Olimpiadas. Son los mismos desde hace 10, 15, 20 años. Y nadie los cambia. Entonces, cuando les conviene, se pierde una habilidad. Cuando no conviene, ahí sí no hay problema porque no es que me religen, es que yo soy bueno y me está religiendo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se malutiliza este concepto de alternabilidad. Suena muy bonito, pero se malutiliza para que los que no pueden ganar porque el candidato ha hecho bien las cosas, lo obliguen a que ponga otro candidato, muy posiblemente de menos liderazgo, y ponerle a ganar. Y tener ellos el poder. ¿Y qué es lo peor? Que no es que hacen más obras. No es una competencia de quién hace más obras. Es que no hacen obras. Tenemos 4 años, 3 meses sin obras. Tenemos 4 años, 5 meses sin, perdón, 4 años, 3 meses sin la refinería del Pacífico. Ángel Correa no la terminó, solo aplanó. ¿Y por qué no la terminó Lenín Moreno? ¿Y por qué no la termina este gobierno ahorita? Debemos exigir que terminen esos proyectos que son buenos. Yo he visto un reportaje en Ecuavisa que habla sobre los 5 centros de rendimiento que creó Correa para los deportistas y que se están dañando, se están pudriendo. Pero la culpa no es de el que las creó, pues la culpa es de los 4 años, 3 meses que estos gobiernos no han hecho nada por mantener esa infraestructura. Pues yo no vi a Ecuavisa reclamarle a Lenín Moreno que no hizo nada en 4 años con esa infraestructura. Entonces, lamentablemente está mal enfocado y nos da a entender que era malo tener obras, es malo tener escuelas, es malo tener carreteras, es malo tener hospitales. Y lo bueno es no tener nada. Entonces, con este concepto de alternabilidad se lo malutiliza. Y para terminar, el poder personalizado, que va de la mano un poco, ¿no? de la parte de la alternabilidad, es aquel que se manifiesta o responde a un acuerdo o deseo de uso egoísta, absolutamente centrado en el yo. El poder personalizado se centra en la autoridad, la amenaza, el miedo, la sumisión. Sí, pero ¿cuándo hemos tenido un gobierno que nos dé miedo, nos amenace o haya sumisión a ese gobierno? No hemos tenido. La última dictadura que tuvimos fue en los años 70, cuando en el 79 volvimos a la democracia. Esos fueron gobiernos totalitarios, gobiernos dictatoriales. De ahí para acá no hemos tenido en estos más de 40 años de democracia gobiernos dictatoriales o gobiernos autónomos. A ejercer la autoridad, un gobierno que ejerce la autoridad no es lo mismo que autoritario. Hay una gran diferencia. Y centrado en el yo. Ustedes ven que hay prefectos, alcaldes, hasta y presidentes que ponen otra obra de León, otra obra de Yunda, otra obra de tal alcalde, otra obra. Es obra de la alcaldía, de la prefectura, de la presidencia, no es obra de la persona.
Correa por lo menos decía, es obra de la Revolución Ciudadana. Lenín Moreno decía, el gobierno de todo, aunque no hizo obras. Pero uno debe nombrar, para ese concepto de despersonalizar el poder, debe nombrar a la presidencia y no debe nombrar al presidente. Bueno, Lenin exageró porque no hizo obra, pero debería nombrarse a la presidencia. El que hace la obra es la presidencia, o la alcaldía, o el consejo provincial, o el consejo parroquial. Bien, hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos con Jocelyn Rodríguez. Jocelyn, cuénteme, ¿qué opina del tema que hemos tratado hoy? ¿Está Jocelyn? Se fugó. Jocelyn. Está nomás la foto. Sara Sánchez, la foto. Quite la foto y prende la cámara. Sara Sánchez. Ah, levantó la mano Jocelyn. ¿Qué pasa, Jocelyn? Ah, profesor, es que yo creo que Jocelyn tiene dañado el micrófono. Ah, ya, disculpe entonces. Por eso es que está... Ya, Sí. ya me hizo la mano, ya la vi, tranquila. A ver, Sara Sánchez, por favor, ¿qué opina del tema que hemos tratado hoy? No está Sara Sánchez. Ya voy a tomar lista porque se me han fugado muchos. Fernanda Cordero. Fernanda Cordero. Dígame, profesor, disculpe. Cuéntame, ¿qué opina del tema que estamos tratando hoy día? El de la ecología. ¿De la ecología social o de la alternabilidad? ¿O de La alternabilidad? verdad es que con respecto a lo que yo expuse, que fue me empapé un poco más del tema, pues la ecología social. Ya, cuéntame. La verdad es que es un tema muy importante y muy extenso de cierta forma, pues no, pero importante por el hecho de que siempre tenemos que tener en cuenta la ecología. O sea, en todo sentido tenemos que tener nosotros en cuenta la ecología y saber que, o sea, que no sé cómo explicar. Explicando. No, Dale, dale. me escucho, sí me escucho. Sí, sí, yo estoy escuchando, dale. A ver. A ver, ya, ¿cómo es? O sea, es importante porque igual nos ayuda a evolucionar como personas. O sea, sobre todo, para entender cómo nosotros como sociedad convivimos y nos llevamos. Y llevamos también nuestra sociedad y nuestro entorno a que se acomode, o en este caso, a que nos llevemos bien con el entorno también externo, ¿ya? Bien. Sobre la alternabilidad, cuéntame. ¿Cómo? Sobre la alternabilidad, ¿qué opinas? La alternabilidad. Mm, a ver, lo que entendí por la alternabilidad es eso de cómo es cambio, o sea, cambiar, alternar un presidente, pues no. O sea, cambiar de gobernante periódicamente mediante formas legales. En este caso con periodos electorales. Es lo que hacemos básicamente nosotros, pues. Y sobre lo último, la personalización del poder. Dígame. Y sobre lo último que vimos, la personalización del poder. Ya, sobre la personalización del poder.
Ah, ahí la cogí. Bien, vamos a O ver. sea, ahí sí, Ya puse. ahí sí, he tomado- presenté ese tema, no me empapé mucho, disculpe. Ya, listo, no hay problema. Vamos con otra persona. Vamos con Castro Juan. Caballero. Castro Juan. ¿Por dónde anda? Dígame, profesor. Dígame sobre la despersonalización del poder. ¿Qué opina? Un poco. No escucho. Es acorde a la que se manifestó hace décadas atrás por parte de diversos grupos o en lo cual eran como actos políticos que no lograban que lograban deliberar una solución acerca de un poder ejercido entre diversos actores, o ya sea por diversos intereses, ya sea como partidistas, personales, o creencias o religiosas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver una persona más por ahí al azar. Vamos a ver por ahí. A ver, Marco Morales. Marco Morales. Buenas tardes. ¿Qué opinas sobre el tema de hoy, sobre la ecología social? Cuéntame. Sobre la ecología social. Bueno, es un tema muy interesante, muy importante que capaz no se toma mucho a conciencia, pero bueno, podemos saber que existe igual la necesidad siempre como de plantear sería un modelo como de consumo para poder mantener como un equilibrio. Claro, de hecho se lo plantea así, ¿no? Un modelo de consumo, de reducir el consumo. Exacto. No seguir con esta economía del consumo excesivo. Exacto, no un consumo excesivo, más bien algo equilibrado y para que así también podamos sobrevivir como humanos. El marketing de las empresas lo que busca hacerte es comprar. Compra indistintamente si lo necesitas o no. Y compra inclusive si lo puedes necesitar a futuro. O sea, eso es lo que buscan, que tú compres, y ese excesivo consumismo puede originar, o bueno, origina de hecho, los problemas con el medio ambiente. El medio ambiente, claro. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta más, niños? Bien, no se olviden que tenemos ya netamente en el segundo parcial, ya el primero está terminado, ya subí la nota, ya entregué las actas. No se olviden que tienen que hacer ya el glosario. Ya tenemos 3 semanas de la segunda parcial, creo que esta es la cuarta exposición, inclusive son 4 semanas. Y ya tenemos tareas que tienen que irlas terminando, cuidado, se van a quedar sin hacerlas y les va a bajar el promedio. El glosario, por favor, que pese a que siempre en todas las clases yo digo, no se olviden el glosario, no se olviden el glosario. Pese a ello, hubo gente que no hizo el glosario en el primer parcial. Entonces, por favor, he visto que en este curso eran más de 40 y ahora son 25, 24. Lamentablemente hay algunos chicos que se han retirado. En todo caso, los que están, por favor, cuiden su nota y hagan las actividades, hagan el glosario, hagan los deberes. ¿Estamos de acuerdo? Listo, niños. Que tengan un lindo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Lindo fin de semana. Pasen bien. Un abrazo. Gracias, economía. Tengan una buena tarde.